Bueno, vamos a seguir con esta secuencia de la evaluación económica, luego de transcurrido realizado el estudio de mercado. La parte siguiente es el estudio técnico, ¿no? En el estudio de mercado ustedes van a determinar, o deberían determinar más o menos el perfil del producto, tipo de demanda, obviamente la oferta, ¿no? Una serie de datos clave que van a ser decisivos a los efectos de definir ingresos del proyecto, ¿no? Los ingresos. Todo lo que vamos a ver de ahora en más básicamente va a ser o va a estar relacionado con el tema de los costos del proyecto. Si bien hay una parte que se denomina precisamente estudio económico del proyecto, es en el estudio técnico donde se empiezan a determinar esos costos. El estudio técnico, al igual que el estudio de mercado, está dividido en cuatro partes. La primera parte es determinar la microlocalización del proyecto. En este caso, así como en el estudio de la macro, ustedes trataron de ubicar dentro de Cava la mejor zona que ustedes evaluaron de acuerdo al FODA para localizar el proyecto. Acá, en particular, en la microlocalización, van a tener que determinar cuál es la mejor parcela, el mejor terreno dentro de la macro macrolocalización que ustedes determinaron para ubicar el proyecto. Luego el otro tema obviamente vital y clave es el tamaño del proyecto. ¿Qué dimensiones? Porque ustedes recuerdan que en el estudio de mercado luego hicieron una definición conceptual, ¿no? Básicamente con unas pequeñas descripciones muy básicas. Ahora vamos a tener que dimensionar, ¿no? Que ver cuál es la escala de este tamaño óptimo del proyecto. La tecnología de producción, bueno, es la parte que ustedes va obviamente a influir decisivamente sobre el costo de construcción, de acuerdo al tipo de proyecto calidad, sobre todo el proyecto que ustedes definan. Y la estructura de organización es un tema clave y está relacionado con todo el grupo de personas, de profesionales básicamente, que giran en torno al proyecto y que van a definir desde la concepción, de la etapa de concepción, o sea, la prefactibilidad como están ahora, hasta la etapa conclusiva de gestión y terminación del proyecto. Bueno, vamos a empezar con el tema de la microorganización del proyecto. El tema y lo mencionamos en el estudio de mercado, el tema de la incidencia, el costo de la tierra, lo fundamental que es, ¿no? Bueno, este gráfico, que tiene unos años, pero que la tendencia no ha variado en lo absoluto, se ha acrecentado, en este caso pueden observar ustedes cómo el precio de los terrenos ha tomado una curva ascendente desde, bueno, fue sobre todo la crisis del 2001, hasta el día de la fecha, cada vez ha tenido mayor peso, mayor incidencia dentro del costo de producción del proyecto. Y hasta el día de hoy, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, es una variable clave que define básicamente incluso la rentabilidad del proyecto. Porque piensen ustedes que esa rentabilidad que de alguna forma hay que concebirla o definirla al principio, ¿cuál va a ser la rentabilidad que espera el inversionista? ¿Un 25, un 30% del proyecto? Bueno, esa rentabilidad va a tener que vérselas con los temas de los costos que van a estar dados por el costo de producción del proyecto, los costos de obra básicamente, y el costo de la tierra. Ahora bien, el costo de construcción del proyecto, la variabilidad que puede tener es mínima en relación a la variabilidad que puede tener el costo de la tierra. Es decir, que si tuviéramos que ponderar y decir qué factor es más importante para poder definir la rentabilidad futura del proyecto, vamos a tener que definirlo ya al comienzo, que es la tierra, y no es el costo de construcción o de producción del proyecto. Estas incidencias, ¿cómo definimos la incidencia? De todo porque lo mencionamos acá y todavía no está el concepto expuesto. La incidencia es el costo del terreno dividido la cantidad de metros cuadrados vendibles que podamos ofrecer en el proyecto. Esa es la incidencia. Bueno, acá aparecen unas tablas de incidencia que fueron tomadas de reporte inmobiliario en el 2018. Y ustedes pueden ver acá, sobre todo manejando los promedios, ¿no? Porque incluso dentro de la misma zona, fíjense que hay
variaciones importantísimas en cuanto a la incidencia del precio de la tierra. Pero fíjense lo que ocurre entre barrios, digamos, ¿no? Podemos obtener incidencias mínimas del orden de $120 el metro cuadrado a incidencias de 1.300, 1.500 dólares el metro cuadrado. Súmenle a eso el costo de construcción y bueno, ya van a estar viendo la relevancia que tiene el costo o la incidencia de la tierra, el costo del proyecto. Si indagaron por los mapas interactivos que mencionamos en Estudio Mercado, habrán visto muchos mapas de este tipo, mapas de curvas de valores, ¿no? Bueno, acá uno puede tener un primer vistazo y decir, bueno, ¿dónde están las zonas más caras para alocar, para localizar un proyecto? Estas zonas, básicamente ahí, incluso abajo, tienen valores, son isonías de valor, curvas de valor, que también tienen incidencias en dólares por metro cuadrado de esos terrenos, ¿no? Y vemos que básicamente dentro de toda la extensión de la Ciudad de Buenos Aires, las zonas más caras con mayor incidencia son realmente una zona muy pequeña, ¿no? En comparación a toda la Ciudad de Buenos Aires. Y vemos que las variaciones en ese precio, en esa incidencia de la tierra, es enorme de una zona a otra, ¿no? Sobre todo la zona norte versus, por ejemplo, la zona sur, ¿no? Y luego tenemos el tema de las incidencias del costo de la tierra para cada uso en particular. En este caso, por ejemplo, también el mapa interactivo ahí que se encuentra en la página del gobierno, usted puede encontrar por usos, ¿no? La incidencia del costo de la tierra por usos. Y bueno, ustedes acá tienen ya un dato un poco más depurado que les puede servir mejor. Por ejemplo, este mapa está relacionado con el uso residencial, ¿no? Residencial 2A, 2. Y así hay muchos de este tipo de mapas que les pueden permitir ver cuáles son las isolíneas o las curvas de valor para los barrios o las comunas en las cuales ustedes van a definir, o ya tengan definido, mejor dicho, ubicar el proyecto. Los factores macro de localización comprenden factores generales de macro y de micro localización. En este caso en particular, nosotros, dentro del estudio de la localización de un proyecto, se consideran estos tres factores, o estas tres categorías de factores. Básicamente ustedes los generales y los de macro localización los vieron ya en el estudio o en el análisis FODA, algunos de ellos, no todos. Ahora nos vamos a concentrar en el estudio de microlocalización básicamente en aquellos factores que están relacionados con las inmediaciones, ¿no? Con la zona próxima del proyecto. Y a ver cómo juegan en función de definir cuál es la parcela más adecuada para construir el proyecto. Los mencionamos, los generales, que ustedes ya los vieron y los trataron y los desarrollaron en el FODA, el crecimiento de mercado, ¿no? El desarrollo que presenta la zona, la tasa de crecimiento poblacional, los incentivos fiscales, los precios o incidencias, ¿no? Por localización, que mencionamos antes, y una inercia locacional acá por efecto de vecindad. Este es un efecto que, no sé si alguno lo observó, pero digamos, ustedes vieron que a veces en zonas o en áreas muy reducidas se da una concentración de emprendimientos muy importante, y en otras partes no ocurre nada. Bueno, esto es un efecto que está considerado, ¿no? Digamos, o que debe considerarse y estudiarse, porque a veces en regiones bastante pequeñas, digamos, se concentra la mayor escala de emprendimiento dentro de, por ejemplo, el área de Cabo en particular. Se denomina efectos de vecindad, digamos, ¿no? De contagio, podríamos decir, ¿no? O sea, hay que ir a una zona que se construye mucho y se dice, bueno, ¿por qué se construye mucho? Y la primera percepción que uno tendría es decir, porque ahí se vende, ¿no? Básicamente. Porque es una zona donde la velocidad de venta de las unidades es importante. Entonces, bueno, ahí vendría por ese lado una posible justificación de por qué ubicar el proyecto en esas zonas en particular. Los factores después de macrolocalización que ustedes vieron, los normativos y urbanísticos. En este caso, de los que vimos los FODAs, básicamente ustedes contemplaron aquellos de carácter normativo que están relacionados sobre todo a incentivos fiscales, ¿no? A los distritos, ¿no? Los distritos urbanos de Cava, que promovían precisamente la localización de esos distritos a través de incentivos fiscales, ¿no? La mayoría de los FODA, en cuanto al análisis de normativa, pasó por ese punto. Bueno, ahora el análisis va a estar más restringido
a los factores propiamente urbanísticos, a la normativa y a los códigos urbanísticos, precisamente. Densidades, bueno, condiciones ambientales, un factor que para el proyecto que están desarrollando tiene mucha importancia, muchos lo destacaron, ¿no? Sobre todo a partir de tener áreas libres, extensiones y demás. Bueno, este es un factor muy importante. Red de transporte y comunicaciones para todos, es una variable, digamos, que se utiliza en cualquier tipo de proyecto, mayormente, salvo los industriales, diría. El equipamiento urbano, por supuesto, ¿no? Tener inmediaciones, escuelas, colegios, hospitales, todo aquel tipo de equipamiento urbano necesario. Y el precio de la tierra y el nivel de incidencia, que también varios grupos lo consideraron en el análisis FODA, ¿no? Y hicieron, no, vamos a elegir esta zona porque la incidencia, el costo de la tierra es menor. Bueno, perfecto. Ahora bien, dentro de los factores de microorganización, el análisis se va a concentrar estos son algunos que están acá viendo en la pantalla, son quizás los más importantes, los mencionamos, el atractivo del sitio y del entorno. Cuando una persona, un grupo familiar, una familia, una persona individual va a comprar o tiene en mente comprar una unidad, un departamento, digamos, su primer análisis seguramente pasa por la zona, ¿no? Por el barrio donde va a localizarse, donde está localizado el emprendimiento. Luego, una vez que se acerca a esa zona, empieza a caminar y a deambular por el barrio y ver cuál es alguna calle, algún área más específica dentro de esa zona, microzona, que le interesa en particular. Bueno, estos factores, uno cuando va a elegir el terreno, tiene que tomarlos en cuenta, porque son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque son uno de los atributos que buscan la gente, la demanda potencial, cuando quiere comprar una vivienda o un departamento. La ubicación de la parcela en la manzana. Este también es un dato importante. Cuando se pongan ahora a buscar terrenos para la microlocalización, la ubicación de la parcela, si está en la esquina, si está en la anteesquina, si está en el medio, bueno, quiero decirles que solamente por ese dato, por esa sola dato de la ubicación dentro de la parcela, eso ya tiene aspectos que van a incidir precisamente en el costo del terreno y también en su atractivo, digamos, ¿no? Así que es otro dato a tomar en cuenta. Las dimensiones de la parcela. Esto está relacionado con ya vamos a verlo más adelante, con la escala o el tamaño del proyecto que van a desarrollar. Si obviamente el proyecto está justificado en una escala mayor, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para la zona que ustedes analizaron, le dio una demanda insatisfecha alta y, digamos, podrían ser muchos metros cuadrados. Bueno, obviamente tienen que buscar una parcela adecuada a esas dimensiones. Entonces, ese es un dato clave que van a tener que corroborar o confrontar con la demanda insatisfecha. ¿Cuál fue el valor que le dio de la demanda insatisfecha? Esa va a ser una de los factores claves para definir la adquisición de las dimensiones de la parcela. La orientación y la forma de parcela, por supuesto. La forma de parcela, bueno, ustedes lo saben, pueden ser regulares y irregulares, pertenecer a manzanas atípicas, todo eso tiene su mayor o menor complejidad desde el punto de vista luego del proyecto incluso, y eso también debe ser evaluado. Generalmente van a encontrar hoy día en todos los portales que está la planta del terreno, con las dimensiones, de frente, fondo, de ambos laterales, o si no, consiguen los datos de la parcela y entran a la página del gobierno y pueden bajarse la plancheta de la manzana y ahí ubicar la parcela y sacar todos los datos de la parcela. Las normas de tejido urbano, bueno, lo vamos a ver más adelante, que dicen los códigos, tanto el código viejo, que ya dejó de estar vigente, como el nuevo, el código urbanístico, con respecto a la zona de unidad sustentable, como se denomina ahora, sustentabilidad, como se denomina ahora, para ese tipo de proyecto y de uso. Y el volumen máximo edificable. Obviamente lo vamos a desarrollar mejor cuando veamos el tamaño del proyecto, pero obviamente está totalmente relacionado con tamaño, ¿no? del proyecto, las dimensiones del proyecto. Ahora bien, algo que ocurre y se veía claro en el FODA, ¿no? Es decir, está bien, yo en la matriz FODA enlisto todos los factores que considero importantes, pero yo no sé el orden de importancia relativo que tienen esos factores. O no me lo planteo al comienzo,
como para luego tomarlo en cuenta. Y eso es un tema que, si no se toma en cuenta, precisamente la subjetividad toma el primer plano de la decisión ahí. Bueno, para evitar esto en alguna medida, lo que hay que hacer es precisamente proceder a un orden de preferencia, a ubicar a estos factores de acuerdo a un orden de preferencia o de importancia relativa entre ellos. Por ejemplo, acá tomemos estos 5 factores: tasa de crecimiento poblacional, factores normativos, precio de la tierra, atractivo del sitio, orientación y forma de la parcela. Todos factores muy importantes en la microlocalización. ¿Cuál de ellos es más importante? Bueno, eso precisamente es lo que tenemos que empezar a jerarquizar y ordenar. ¿Cómo establecer un orden de preferencia entre estos factores? Bueno, una forma es hacer una combinación de cada factor con todos los restantes en forma de pareja, ¿no? Presentarlos y con la relación menor-mayor, ¿no? O sea, de menor importancia, ¿no? O mayor importancia, establecer cada factor con relación a los restantes. ¿Cuál es su valor, digamos, ¿no? Su valor relativo? ¿Es menos o es más importante? Por ejemplo, acá, en esta tabla, ustedes ven que A es menos importante que B, es más importante que C, que D, que E y que C. Quiere decir claramente que A es un factor es importante, digamos, porque expuesto, digamos, confrontado con 5 factores, con 4 es superior. Y así con el resto. Bueno, el primer paso entonces para ordenar es eso, listar todos los factores y ordenarlos en el orden de importancia, más o menos importante, usando ese símbolo, digamos, ¿no? Que todos conocemos. Luego armamos una matriz y en filas y en columnas ponemos esos mismos factores, y básicamente en cada una de las celdas lo que vamos poniendo es una P que indica que el factor de la fila, en horizontal, se prefiere al de la columna, por ejemplo. En este caso, en la intersección de A con C, aparece P. Quiere decir que A es más importante que C. A es preferido frente a C. En el caso que no haya un índice de preferencia entre ambos, el signo igual denota, bueno, que ambos factores tienen la misma importancia. Y de esta forma, ustedes luego van sumando en la última columna la cantidad de veces que cada uno de los factores que figuran en la primera columna aparece como como un preferido, digamos, ¿no? Que presenta un mayor orden de preferencia que el resto. Y así vemos, por ejemplo, en este caso, que el A tiene 3, el B 4, C 1,5, D nada y E 1,5. Bueno, esto ya nos da precisamente lo que estábamos buscando. ¿Cuál es el orden relativo de importancia que presentan estos factores? Una vez que tenemos eso definido, vamos a hacer una tabla donde vamos a poner en la primera columna los factores. En este caso están los factores también incluidos generales y de macrolocalización. Pero como ustedes ya los consideraron en el FODA, simplemente consideren los factores de microlocalización, porque ya los del FODA fueron tratados. Luego, la segunda columna, breve descripción, que indica ese factor, cómo lo puedo definir brevemente. La ponderación de ese factor, esa ponderación puede ser en números enteros o porcentuales, pero la condición es que la sumatoria de la ponderación de todos los factores sea 100. Y luego, para acá está presentada la tabla para 3 alternativas de microlocalización, diría que es el mínimo, lo ideal sería 5 o más, pero bueno, si pueden extenderla a 5, mucho mejor. ¿Y aquí qué van a colocar en cada una de las alternativas? Bueno, lo que van a colocar es la calificación de cada una de estas alternativas en relación a cada uno de estos factores de microlocalización. ¿Está? ¿Cómo califica la alternativa A en relación, por ejemplo, al entorno, o a las dimensiones y el tamaño de la parcela? ¿Cómo califica la B con respecto a ese mismo factor? Y así le van asignando una calificación que puede ser, por ejemplo, de 1 a 5, donde 1 es un valor muy bajo y 5 sería el valor mayor en la escala, digamos, de calificación. Y luego lo que tienen que hacer es, básicamente, sencillamente multiplicar la ponderación que tiene ese factor por la calificación que alcanza cada una de las alternativas para ese factor y lo colocan y dice CP. CP es la calificación ponderada. Va a ser un número y que lo van a tener obviamente para todas las alternativas. Luego lo que tienen que hacer básicamente es sumar todas las calificaciones ponderadas,
hasta llegar a un valor final, P, que será que va a ser el puntaje. Bueno, esta tabla nos va a decir que aquella alternativa de microorganización que tenga el mayor puntaje va a ser la que ustedes van a tener que elegir, seleccionar como alternativa de microorganización del proceso. Un ejemplo. Bueno, acá se consideraban, como decíamos, factores generales y de macro, pero ustedes concéntrense en los factores de microlocalización. Acá ven que se consideró a los factores generales con ponderaciones bajas, 5%. Los factores de macro y microlocalización ya se los pondera con mayor porcentaje, quiere decir con una mayor importancia. Bueno, precisamente por eso, digamos, ¿no? Porque a medida que nos acercamos al foco, digamos, al sitio, al lugar, todos los factores ya van a tomar una mayor importancia. Ustedes en los factores de macro, ahí, por ejemplo, acá si los tuviéramos que considerar en esta tabla, los factores normativos y el precio de la tierra eran obviamente muy importantes, son muy importantes, por lo cual requieren ponderaciones elevadas. Dentro de los factores de microlocalización, acá solamente se colocan 2, digamos, pueden ser 10, 20, lo que ustedes quieran, los objetivos, los factores que puedan considerar, y se les dio esos porcentajes de ponderación que figuran ahí. La sumatoria de todas estas ponderaciones, como decía, tiene que dar 100%. Tiene que dar un número que cierre, ¿no? Que la sumatoria de todas las ponderaciones individuales, bueno, da el total, el 100%. Después lo que decíamos, para cada uno de los factores, ustedes tienen que darle una calificación, esta, creo, si mal no recuerdo, está de 1 a 5. Entonces van calificando cómo cumple cada alternativa con respecto a cada factor. Por ejemplo, esta, en relación a tasa de crecimiento proporcional, esta alternativa A califica con un 3. Lo mismo en crecimiento y desarrollo urbano, con un 12 en factores normativos, con un 3 en precio de tierra, con un 3 en atractivo del sitio, con un 3 también en atractivo y forma de la parcela. Y así van calificando cada una de las alternativas. Luego lo que tiene que hacer sencillamente es multiplicar el valor de ponderación por la calificación y le va a dar el valor de calificación ponderada. Una vez que tienen la totalidad, digamos, de estas calificaciones para todos los factores, los suman. Bueno, el que dé el mayor valor, el mayor puntaje en este caso, va a ser la alternativa seleccionada para la microlocalización del proceso. Si bien nosotros le dimos, y cómo podemos relacionar entonces el tema de que vimos, ¿no? Las preferencias de los factores, digamos, la importancia. Bueno, esa preferencia ustedes la tienen que ubicar ¿dónde? Acá. Esa preferencia está directamente relacionada con los porcentajes que van a ponderar a esos factores. Aquellos factores que lograron un mayor orden de preferencia, una mayor cantidad de veces preferidos, van a requerir acá que obviamente estén con una ponderación mayor. Y después hay otro tema que es la escala de evaluación. ¿No? Decimos, bueno, una escalación de 1 a 5, perfecto, donde 1 es débil, bajo y 5 es fuerte. Pero yo de alguna forma, así como acá, pude tomar en cuenta a través del orden de preferencia cómo ponderar estos porcentajes, qué porcentajes asignar aquí a estas ponderaciones, hay algunos factores que claramente pueden ser puestos en relación también para asignarle en este orden, digamos, de importancia, cuál es el que le correspondería. Por ejemplo, acá está la tasa de crecimiento poblacional. Es un factor importante cuando uno localiza un proyecto, si la zona, obviamente, tiene una tasa de crecimiento importante, es decir, que atrae gente, perfecto. Por ejemplo, en este caso se considera un entorno de 3 al 6% esa tasa, donde obviamente, si menor es la tasa de crecimiento de la zona que yo estoy evaluando, menor va a ser, obviamente, la calificación, digamos, en la escala de evaluación. Y si esa tasa de crecimiento, que considero que es importante, tiene un valor superior al restante, obviamente va a tener el mayor valor en la escala de evaluación. Otros factores, por ejemplo, son, y aquí se puede considerar, ustedes lo pueden considerar como factor de micro, es el precio de la tierra y el nivel de incidencia. Si bien en el tema de toda la ciudad de Buenos Aires podemos considerar el tema o el factor del precio de la tierra y el nivel de incidencia en cada una de las comunas o barrios, también, obviamente, ese precio va a variar, ese nivel de incidencia va a variar dentro de cada zona, ¿no? De cada comuna, de cada barrio.
Entonces, con relación a las alternativas que ustedes elijan, ustedes pueden definir cuál es el rango, el entorno de incidencias máximas que podría tolerar el proyecto. Mi proyecto puede estar, por ejemplo, entre 400 y 800 dólares el metro cuadrado de incidencia, es decir, de acuerdo al potencial, el precio posible que yo pueda vender, más el costo. ¿Me puede soportar el proyecto estos valores de incidencia? Bueno, si yo veo o observo que el precio de la tierra para un mismo tipo de proyecto, observo que el precio que yo puedo vender, porque hice una observación, un relevamiento en la zona, de esa incidencia baja, obviamente que voy a tener una calificación muy alta en la escala de evaluación. Lo voy a calificar muy alto, ¿por qué? Porque precisamente esto me juega a favor de la rentabilidad del proyecto. Tener incidencias menores. Si yo tengo una zona donde obviamente me voy corriendo para otra parcela, para otro terreno, donde aumenta el nivel de la incidencia de la tierra, bueno, ya sé que estoy sacrificando rentabilidad del proyecto, lo cual no es bueno. Después hay otros factores que obviamente son de tipo cualitativo, ¿no? Pero son importantes, como arquitecto sabemos evaluarlo, ¿no? Estamos formados para eso. El atractivo del sitio y el entorno, ¿no? Es básicamente, está bien, lo pueden hacer con Google Street si quieren, ¿no? Pero lo ideal es caminar, ¿no? La zona, ir a llegarse a donde está el terreno, ahora no se puede hacer, obviamente, pero si están dadas las condiciones, ir a la zona, recorrer, ver el terreno, caminar la zona y ver cuál es el atractivo del sitio y el entorno, porque es un factor clave de microlocalización. Después lo que decíamos también, un factor clave es la forma, las dimensiones de la parcela, que ahí en ese caso también es cualitativo, digamos, no hay acá un factor cuantitativo que yo pueda decir, bueno, ¿cómo puedo relacionar numéricamente estos factores? No lo hay, digamos, ¿no? Pero podemos considerarlo en la escala de evaluación buena, muy buena, excelente, por ejemplo. Bueno, lo ideal sería entonces, en la escala de evaluación, cuando ustedes colocan ahí la calificación, poder armarse un cuadro de este tipo para saber que lo que están colocando en la tabla está pensado, está racionalizado, digamos, es lógico, tiene fundamento, que es lo que se busca básicamente en la evaluación económica del proyecto. Bueno, una vez que vayan analizando los terrenos, esto hoy día es muy fácil de hacer, lo que tienen que hacer es armando una ficha técnica, ¿no? De cada una de las parcelas que vayan viendo, que es como factibles, como posibles para utilizar en el proyecto. En los portales inmobiliarios aparecen fotos, o las pueden obtener, aparecen las plantas, si lo hubiera, por ejemplo, de alguna construcción existente. Aparecen obviamente las dimensiones del terreno, la superficie del terreno, los datos que después le van a servir para definir la edificabilidad de la parcela, ¿no? Ancho de calle, medidas perimetrales de la manzana, el distrito, o bueno, estos distritos en el código anterior, ahora las unidades de sustentabilidad en el cual se encuentra, pero también el distrito ahora vamos a ver luego que lo tienen que tomar en cuenta. Y finalmente la capacidad edificable. Estos son los 4 conjuntos de datos fundamentales. Lo que hace a la nomenclatura catastral y todos los datos de manzana, digamos, con ancho de calles y demás, los datos de factores urbanísticos, en qué zona, distrito o unidad de sustentabilidad me encuentro, y luego, esto aquí sí ya lo van a tener que calcular, cuál es la capacidad edificable que presenta esa parcela. Cuando vayan a buscar terrenos, y van a tener que buscar terrenos reales, digamos, que tienen oferta hoy día, se van a encontrar con una situación que raramente se van a encontrar con un terreno como tal, digamos, un terreno libre de cualquier tipo de construcción. No, van a encontrar construcciones, van a encontrar parcelas construidas. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente se van a encontrar con que ese tipo de construcciones que ya tienen la parcela, bueno, podrán tener mayor o menor tamaño, pero van a tener luego un costo, que va a ser el costo de, yo tengo que poner esta parcela digamos, sin ningún tipo de control encima, o sea que tengo que demoler todo. Eso va a tener un costo. Con lo cual después en la parte del estudio económico lo voy a tener que evaluar. Bueno, y en algunos casos, realmente ocurre que el terreno no tiene nada construido, y bueno, es la situación ideal, porque ya de entrada no tengo que incurrir en gasto para preparar el terreno, ¿no? Preparar el terreno para empezar a construir. Vamos a pasar, luego de visto la parte de microlocalización. Perdón, sobre la microlocalización, un tema importante, ¿no? Que lo acabo de decir, creo, pero lo quiero enfatizar de vuelta. Ustedes tienen que ahora buscar
básicamente propiedades, terrenos como tales, no les van a aparecer muy pocos, digamos, ¿no? Pero ahora las inmobiliarias, en el sentido que, como todas saben que quien va a comprar hoy día una propiedad, que básicamente está dirigida para un inversor, para hacer un desarrollo, van a encontrar incluso que le ponen terreno, que tengan encima una flor de construcción. Lo van a ver muchas veces, los portales y los avisos inmobiliarios, que aparece terreno. Luego ven y se encuentran un edificio de 3 pisos. Bueno, ocurre que hay una consideración fundamental, que es que el valor de un terreno, lo que vale un terreno, básicamente no es lo que tiene encima ya construido, sino lo que permite hacer a futuro, a partir de lo que está, el terreno raso, digamos, ¿no? O sea, el criterio fundamental que marca la valoración o la tasación del terreno es cuál es el volumen máximo edificable que pueda admitir de acuerdo al mejor uso y a la mayor edificabilidad posible que pueda obtener de ese terreno. Y ese es el valor de mercado del terreno, ¿está? Con lo cual van a encontrar cosas desmesuradas con terrenos pequeños que valen cientos de miles de dólares. Y dice, pero ¿cómo este terreno puede valer esto si lo que tiene encima son una pequeña edificación de 100 metros cuadrados? Bueno, esa edificación no vale nada. Está totalmente absorbida por lo que se puede construir en el terreno, no por lo que tiene el terreno en sí mismo.